Bienvenidos, hermanos de la comunidad de San Mateo. Estamos una vez más en Reflexiones desde la Fe. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Si es la primera vez que se conectan y siguen esas transmisiones, pues compartimos con ustedes una reflexión a partir de la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de Cuaresma, estamos con el tema de la conversión personal, de la conversión, pues para dejar atrás todos nuestros pecados, nuestras malas decisiones, nuestros vicios, defectos, cosas que no nos dejan crecer y avanzar como personas y como creyentes. Hoy por eso las lecturas de la misa pues están orientadas a este tema de la conversión. Voy a leer un pasaje del libro del profeta Jonás, el capítulo 3, los primeros 10 versículos, y ahí vamos a reflexionar juntos algunas ideas importantes. Escuchemos pues el libro de Jonás en el capítulo 3. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro de Jonás es muy interesante. Primero por el personaje en sí, el profeta Jonás, y después por las circunstancias que rodean esta historia. Primero, en cuanto al profeta, sabemos que es un profeta diferente, es un profeta rebelde, un profeta que desobedece a Dios, pero que pues al final, pues casi a fuerzas y obligado, acepta y va y anuncia a esta ciudad de Nínive el mensaje del Señor, invitándolos a la conversión, a dejar a un lado las injusticias, a ser mejores personas. Llama mucho la atención, y a lo mejor por eso se enoja el profeta, que la misión no está enfocada al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sino a un pueblo extranjero. Es más, no cualquier pueblo extranjero. Los ninivitas eran asirios, y Asiria pues era históricamente un gran enemigo de Israel, porque los había sometido, los había esclavizado, y entonces a pensar en Nínive era pensar en el enemigo. Entonces yo creo que Jonás, más que querer ir, era decir, pues déjalos que reciban el castigo que se merecen. Pero aún así va, anuncia, y su mensaje, él esperaba que no le hicieran caso, dice, fue aceptado, y se da esa conversión desde los más pequeños hasta el mismísimo rey. Llama la atención los signos de conversión que se utilizan: el ayuno, el vestirse de sayal, que era una especie de vestimenta muy rústica, muy rasposa, que pues te hacía, no era agradable ponérsela, pero era un signo de penitencia. La ceniza y por supuesto apartarse de las injusticias y de la maldad eran los signos de conversión. Eso fue lo que hizo que los planes de Dios cambiaran para bien de ellos. Entonces les digo, es un libro muy interesante por el personaje en sí y por a quién está dirigido. La reacción y esa conversión de Jonás, en lugar de alegrarse, se enoja otra vez y dice: ya sabía que tú los ibas a perdonar, porque así eres tú, no sé para qué me mandaste. Entonces es parte pues del relato y de
y demostrarnos que Dios ofrece su perdón a todo el al que se arrepiente. Jonás, aunque no lo quiere aceptar, pues lleva a cabo la misión, digo, y logra el objetivo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Convertirse es posible para todos, incluso para, pues para quienes no viven la fe, la fe que tú tienes, no practican la religión como tú la practicas. Entonces, incluso para los que son pues diferentes, los que pertenecen a otras denominaciones, otras razas, a grupos diferentes a ti. El libro también se vuelve como una denuncia para quienes, a lo mejor teniendo la primera responsabilidad de hacerle caso al Señor, en este caso hablamos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y no querían convertirse. Se vuelve como una denuncia que un pueblo que ni siquiera era parte, pues, de esta elección, de esta alianza que tenía Dios con ellos, aquellos sí obedecen, sí se convierten, sí hacen las cosas bien, y los que deberían en primer lugar hacerlo no lo hacen. Venimos a nuestra realidad, a nuestra vida, pues nosotros, a lo mejor quienes vivimos, celebramos la fe y tratamos de vivirla de manera constante. Tal vez la llamada de atención es esa, que necesitamos convertirnos, que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y creer que estamos en la verdad y todos los demás están mal. ¿Cuántas veces las personas que no pertenecen a nuestra misma fe, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, hacen obras buenas, hacen el bien, dejan la maldad, se convierten? Y pues podríamos decir que ellos están cumpliendo los mandamientos de Dios, y los que deberíamos en primer lugar estar atentos a cumplir este mandato, no lo hacemos. Entonces digo, el libro de Jonás es interesante por esas dos razones. Primero, por la rebeldía del profeta, y segundo, por los destinatarios que no eran del pueblo de Israel, que es más, eran enemigos del pueblo de Israel, y sin embargo aceptaron el mensaje del Señor, se convirtieron y cambiaron de vida. Que no suceda lo mismo para nosotros, que nuestras rebeldías no nos lleven a cerrarnos, a no hacer caso a la invitación que nos hace el Señor, a las oportunidades que nos da para cambiar, para ser mejores, a no creer que somos mejores que los demás por llamarnos cristianos, por vivir en cierta manera nuestra fe. La bondad, el bien, la justicia, pues son valores universales que se pueden vivir aquí y allá. Por eso estamos más comprometidos en este ambiente de iglesia, de fe, de la vida cristiana. Pero eso no excluye que otros, que aún no siendo cristianos, pues lo hagan, y muchas veces con vergüenza para nosotros pueden hacerlo incluso más o mejor. Entonces vamos pues a seguir caminando en esta cuaresma pidiéndole al Señor que también nosotros mostremos signos de conversión concreta, no solo en lo exterior, en el ayuno, en las limosnas, sino en las decisiones concretas de cada día, en las actitudes que tomamos en el trato a los demás, y por supuesto en no ser nunca promotores de la maldad o de la justicia. Que el Señor nos ayude pues a continuar en este camino de conversión, que lleguemos a la Pascua alegres de haber madurado, crecido y cambiado, aunque sea un poquito. Vamos a recibir esta bendición y vamos a pedir por cada una de nuestras comunidades a las que pertenecemos, que podamos convertirnos en lo individual como personas, pero también en comunidad para hacer el bien a los demás. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.